Bien, tenemos el ejercicio 11.23. Dice así: la aceleración de una partícula se define mediante la relación de... Esta es la relación que nos da 11.23 del libro de Bill Jones. Tenemos el ejercicio así. Vamos a rayar. A ver. No se está pudiendo ver esto un poquito. Vamos a alargarlo. Ya, dice así: la aceleración de una partícula se define mediante la relación aceleración menos 0.8b, donde A se expresa, aquí nos vamos a anotar, en pulgadas por segundo al cuadrado, y la velocidad se expresa en pulgadas por segundo. Si se sabe que cuando tiempo nos están dando acá ya los parámetros, podemos verlo perfectamente. Si se sabe que en un tiempo cero la velocidad es de 40 pulgadas, nos está pidiendo determine la primera condición del problema. Vamos a rayarlo mejor. La distancia que recorrerá la partícula, obviamente la distancia que recorrerá la partícula antes de quedar en reposo. Para quedar en reposo se necesita una velocidad igual a cero, ¿no? Una condición necesaria. Este es el inciso número A, este va a ser el inciso B. El tiempo requerido para que la partícula quede en reposo. ¿En qué tiempo la partícula va a quedar en reposo? Y el inciso C, el tiempo requerido para que la velocidad de la partícula, reduzca un 50% del valor inicial. ¿Ya? Valor inicial, valor final. Velocidad, ¿ya? Si el inicial era 40, aquí la velocidad que va a reducir en un 50% va a ser 20. Para ello, nosotros tenemos tres ecuaciones de la cinemática. Sabemos que la velocidad es la derivada de x respecto al tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y la última ecuación que relaciona los tres, ¿no? Aceleración derivada de x es igual a b de b, velocidad derivada de la velocidad. Esta relación por factores cómodos podemos anotarlo de esta manera: b de b es igual a a de x. ¿Sí? Simplemente podemos pasar a reemplazar. Esta misma ecuación es la que vamos a usar ahorita para resolver nuestro problema, porque nos está pidiendo determinar x en función de la velocidad. Podemos integrar x, podemos integrar velocidad, vamos a obtener esta nueva ecuación, ¿sí? Reemplazando acá los datos, vamos a poner esto de color negro. La velocidad derivada de la velocidad dice que la aceleración es todo esto menos 0.8 velocidad derivada de x. A ver, vamos a ponerlo, vamos a acomodarlo, de x. Nos damos cuenta que la velocidad se puede cancelar con esta velocidad. Simplemente nos va a quedar la derivada de la velocidad menos 0.8 derivada de distancia. ¿Sí? Podemos nosotros integrar de una velocidad de 40, aquí ponemos velocidad 40 a una velocidad general b, de una distancia 0 que no lo tenemos, la aceleración de una partícula, dice, mediante la relación. Si se sabe que en tiempo 0, entonces vamos a ponerle a una distancia de 0 a una distancia general. Podemos hacer los siguientes cálculos. La integral de una derivada es la misma, velocidad en parámetros de 40 a velocidad
La integral de menos 0.8, la integral de una constante 0.8 es la misma constante por la por el diferencial de x, ¿no? Que sería x nomás. De 0 a x. Ya, un momentito. Se ha cambiado urgentemente, vamos a ponerlo así. Ya, de 0 a x. Entonces vamos a tener la integral. Vamos a reemplazar los parámetros que nos dan de 40 a velocidad y nos va a dar así: velocidad menos 40 es igual menos 0.8x, ¿sí? Para lo cual ya podemos determinar para una velocidad 0 en qué distancia va a llegar, ¿no? Para el primer parámetro, para el inciso A, ya podemos determinar si la velocidad vale 0. A ver, ¿cuánto sería x? Nos está preguntando. Si la velocidad vale 0, entonces x podríamos ponerle así, ¿no? Por orden menos 40 dividido todo lo que multiplica, al otro lado va a pasar a dividir entre menos 0.8 y x va a tener un valor de 40 dividido entre 0.8 va a ser un valor de 50 pulgadas, ¿no? Con lo cual estuviéramos respondiendo la pregunta número A. Para el inciso número B, ¿qué es lo que nos está preguntando? El tiempo para el cual la velocidad se va a hacer 0, ¿sí? Esta velocidad, a ver, podemos llevar la velocidad en función del tiempo. A ver, sí, la velocidad en función del tiempo podemos llevar. Para esto vamos a usar esta ecuación que nos combina, ¿no? La derivada de la velocidad es igual a la aceleración derivada del tiempo. Tenemos la derivada de la velocidad, la aceleración menos 0.8 velocidad derivada del tiempo. Podemos nosotros esta velocidad llevarlo acá, todo lo que le multiplica al otro lado pasa a dividir antes de aplicar las integrales y vamos a tener, ¿no? Para hacerlo un poquito más ordenado, 1 sobre velocidad derivada de la velocidad menos 0.8 derivado del tiempo, ¿no? Simplemente estamos tratando de ordenar velocidad en función de la velocidad y la constante en función del tiempo, ¿no? Para poder dejarlo algo aquí a la derecha y algo aquí a la izquierda. Integrando cada miembro podemos integrar la velocidad de una velocidad de 40, también vamos a usar los mismos parámetros que nos ha dado, a una velocidad general b de un tiempo 0 a un tiempo t, ¿sí? Sabemos que la integral de 1 sobre b es logaritmo natural de b de un parámetro de 40 a una velocidad d. La integral de menos 0.8 sale nomás, dt es la misma t de un parámetro de 0 a un parámetro de tiempo. Aquí tenemos que el logaritmo de b menos el logaritmo natural de 40 sería menos 0.8 tiempo menos, entre paréntesis, menos 0.8 por 0, todo esto nos va a dar 0. Estamos evaluando simplemente los parámetros que nos han dado, primero el tiempo, luego el 0, ¿ya? Los parámetros que se nos ha presentado. Podemos poner en un solo logaritmo de b entre 40, esto es igual a, todo esto nos va a salir 0, por lo tanto 0.8 tiempo. Nos pide evaluar el tiempo requerido para que la velocidad de la partícula, no, el tiempo es requerido para que la partícula quede en reposo,
condición necesaria para que quede en reposo, velocidad es igual a 0. ¿Sí? Ponemos en la calculadora el logaritmo natural de 0 entre 40, nos sale error, ¿sí? Para lo cual vamos a deducir que el tiempo, el logaritmo natural de 0 y 40 dividido entre menos 0.8 nos va a salir infinito, ¿sí? Un tiempo que no está especificado y no tiene un número determinado, pero el libro dice que lo marca como infinito, ¿sí? Para el número C, esto ya hemos realizado, para el inciso C tenemos que el tiempo en velocidad, a ver, dice el C, el tiempo es referido para que la velocidad de la partícula se reduzca un 50% de su valor inicial. De esta misma fórmula podemos hallar ya el logaritmo natural de B entre 40 es igual a menos 0.8 tiempo. Nos está pidiendo el tiempo para una velocidad de 20. Entonces, logaritmo natural de 20 entre 40 ponemos todo esto dividido entre menos 0.8, porque todo esto pasa a multiplicar, y aquí solito nos va a quedar el tiempo, ¿no ve? Y el tiempo, un tiempo total de, a ver, anotamos, logaritmo natural de 20 entre 40, todo eso entre menos 0.8 nos da un tiempo de 0.866 segundos. Ya reemplazando simplemente con lo que hemos hallado la integral de la derivada de la, derivando o integrando la aceleración usando la segunda ecuación, ¿no? Son 3 ecuaciones. De esta forma y de esta manera es como se resuelve el ejercicio 11.23 de Bill Johnson.